Creencias, un programa realizado con el corazón y la mente abierta. Aquí estaremos debatiendo temas de actualidad con representantes de distintas religiones. Ahora, la presentación. El tema del día es astrología y adivinación. Primero el informe y después vamos al debate. La astrología y los métodos de adivinación son disciplinas antiquísimas que fascinan desde siempre a mucha gente que busca respuestas. Algunas personas creen que son prácticas paganas, otras las consideran formas apropiadas de interpretar las fuerzas que rigen el universo. ¿Son la astrología y la adivinación ciencias o pecados? Los líderes de varios países cuentan con adivinadores profesionales en su entorno de colaboradores íntimos. Esta realidad parece otorgar cierto prestigio o confiabilidad a la adivinación. Pero, ¿realmente es predecible el futuro? Algunas religiones aceptan la astrología como parte esencial de sus creencias, pero para otras el tema despierta controversias. También existen aquellas doctrinas que directamente rechazan la adivinación, aplicando severos castigos a quienes la practican. ¿Por qué existen tales prohibiciones? Para estas religiones, ¿es un pecado como cualquier otro o existe un miedo oculto a estas experiencias? ¿Puede Dios hablarnos a través de los astros u otros elementos? Astrología y adivinación. ¿Ciencia o pecado? Lo dice en algún momento el informe, qué sensación fea, dura, ¿no? Que nos queda cuando nos dice alguien que tenemos el destino marcado. Si es así, qué terrible sería, ¿no? Tener el destino marcado. Pero bueno, no importa. De esto vamos a estar hablando, astrología y adivinación. Esta necesidad que tiene el hombre compulsiva, de conocer su futuro, qué le va a pasar, cómo le va a ir con el dinero, con amor, etcétera, etcétera. Bueno, como siempre, empezamos con 1 minuto de cada uno de los panelistas. Esta es la formalidad. Empezamos con el Sheikh. Sheikh, usted me dijo que era de Libra, ¿no? De Libra, muy bien. Nací en octubre. Sí. Bueno, salam a todos. La astrología como la astronomía son procesos que vienen acompañando el devenir de la humanidad desde hace muchísimos miles de años, ya desde la época de Ur de los caldeos. En la época del Islam también se practicaba esta ciencia, la astrología, ciencia entre comillas, porque era practicada por hombres sabios que habían recibido parte del conocimiento de los profetas inclusive. Con el devenir del tiempo esta ciencia se fue degenerando y hasta convertirse en lo que hoy conocemos o interpretamos como astrología, que es la ciencia de la adivinación por los astros. Este mero uso y aplicación de ese conocimiento no es aceptado por el Islam. Bien. El rabino es de Capricornio. 22 de diciembre. Así es. Muy similar a lo que planteaba el Sheikh, la Torá prohíbe todo tipo de adivinación, magia. Sin embargo, se percibe en los orígenes del hebraísmo y en el posterior desarrollo una fuerte presencia de los signos del horóscopo. De hecho, cada uno de los meses del calendario hebreo está acompañado de los signos del horóscopo, o sea que originalmente los meses del calendario hebreo, basado probablemente en el calendario caldeo, hace que nosotros, todo esto que dice Piscis, Capricornio, tiene que ver con la suerte, que se llamaba en aquella época el mazal, la suerte,
que podía dar la época del nacimiento, y una de las sinagogas más antiguas que se ha encontrado en Israel, la de Bet Alfa, trae en su mosaico en el piso todo el signo del zodíaco. Sin embargo, con el paso del tiempo, en función de la fe en un Dios único, cuando uno está afirmando, oye Israel, el Señor nuestro Dios es único, esa unicidad es la negación de toda otra opción y dando el libre albedrío precisamente al hombre creado a imagen y semejanza. Es decir, que hoy la religión judía supone o estima que creer en los astros, en el horóscopo, va en contra de Dios. Tiene falsedad, sin embargo, no podemos negar que en tiempos en que convivíamos en Al-Ándalus juntos, católicos, musulmanes y judíos, los científicos también eran astrólogos. Correcto, muy bien. El padre Alejandro es de Escorpio. Nací un 21 de noviembre hace ya 54 años. Muy bien. Me voy a ceñir estrictamente a la doctrina y voy a dejar las explicaciones para las intervenciones posteriores. Todas las formas de adivinación deben rechazarse, el recurso a Satán o a los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone develan el porvenir. La consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a mediums, encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres, a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. Están en contradicción con el honor y el respeto amoroso que debemos solamente a Dios. Bien. Bueno, como no podía ser de otra forma, el agnóstico Escudé era de Leo, finalmente. Sí, efectivamente. Además, siendo agnóstico frente a las creencias religiosas instituidas, me corresponde ser agnóstico también frente a la astrología, ¿no es cierto? A pesar de que todo quien me conoce me dice que soy la encarnación de Leo, lo cual parecería confirmar estas creencias. Viendo el informe, la astrología, la adivinación, no son ni ciencia ni pecado, ninguna de las dos cosas, ¿no es cierto? Es decir, son un sustituto de la ciencia, nacido en tiempos en que frecuentemente la ciencia también era considerada pecado y a veces conducía a hombres a la hoguera. Yo creo que hoy por hoy la astrología y la adivinación son entretenimientos inofensivos, y creo también que pretender condenarlos es profundamente autoritario. Bien. Es decir, y es el producto de la ignorancia, de la misma manera en que la astrología y la adivinación son el producto de la ignorancia. Así que hay unos ignorantes combatiendo a otros ignorantes. Muy bien, el momento del pastor que no me quiso decir de qué signo era. Yo le digo que entiendo que la astrología no es una ciencia. Sí lo es la astronomía, que el sufijo del griego nomos quiere decir leyes. La astronomía es una ley, es una ciencia, tiene leyes. La astrología no tiene un objeto de estudio, un método de trabajo y no tiene leyes verificables. Pero aparte de no ser una ciencia, nosotros desde el punto de vista bíblico lo consideramos un pecado. Porque cuando Dios quiere revelarnos el futuro, lo hace a través de su palabra. Y hay pasajes donde Dios condena a personas que fueron a consultar a adivinos en lugar de consultar a Dios. Quiero leer un pasaje para empezar sobre el juicio sobre Babilonia, lo que dice Dios en el libro de Isaías capítulo 47, versículo 13, dice: te has fatigado en tus muchos consejos, comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Y aquí que serán como el tamo, el fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama. Muy bien. De Tauro es Mahayandas. Sí, buenos días, Hare Krishna. Por supuesto voy a dejar al astrólogo hablar un poquitito más profundamente sobre lo que es la astrología. En la cultura védica se entiende que la creación de Dios tiene tres aspectos fundamentales. Uno de ellos es el aspecto físico, que es lo que nosotros podemos percibir con nuestros sentidos. Otro es el aspecto metafísico, que es un plano astral. Y otro es el aspecto netamente y puramente espiritual, que es donde está el Señor con sus devotos. Ahora, cualquier persona puede llegar a verdades fundamentales y esenciales partiendo desde el aspecto físico hacia el aspecto espiritual, pero tiene que pasar por un plano metafísico. Por ejemplo, de la física tenemos la metafísica, de la química tenemos la alquimia, de la matemática tenemos la numerología y de la astronomía tenemos la astrología. Son aspectos sutiles que aquellas personas que pueden ver, que son videntes de la completud o del universo, el cosmos,
íntegro, pueden ver ciertas cosas que otros no pueden ver. Entonces los que no pueden ver, obviamente van a decir, ojos que no ven, corazón que no siente. Bueno, muy bien, y ahora presentamos a nuestro invitado, Jerónimo Brignone, dirige Cava, hace astrología horaria. 1 minuto para la postura nada más, después viene el debate. De acuerdo, bueno, buenos días. Quisiera antes que nada hacer una definición de la astrología y quiero antes que nada, para aclarar los términos en que vamos creo a debatir, definirla por el lado negativo, qué es lo que no es la astrología. La astrología no es lo que vemos en los medios masivos de comunicación, sobre todo en los diarios. El horóscopo. El horóscopo diario, inclusive los anuarios astrológicos diciendo que este año a los de Cáncer les va a pasar tal cosa, todo eso no es astrología. No tiene ningún tipo de correlación con la tradición astrológica milenaria que ya han invocado algunos de los panelistas y es un producto comercial surgido de los medios masivos de comunicación en 1928. Eso es lo que no es. Bravo. Entonces, la astrología es el estudio sistemático de las correlaciones entre algunos fenómenos celestes y algunos fenómenos terrestres, sobre todo, por supuesto, humanos, ¿sí? Que viene haciéndose en casi todas las culturas de las cuales tenemos registro, culturas importantes, organizadas, y desde hace miles de años. Este conocimiento se ha aplicado históricamente, sobre todo a grupos humanos, y luego, más cerca en el tiempo, a individuos. Correcto. En la práctica de la carta natal tiene un componente tanto científico como adivinatorio, al cual la mayoría de los astrólogos adherimos. Pero no es un estudio, es una disciplina o es una ciencia para ustedes. Tenemos que primero definir qué es ciencia para decir si es o no una ciencia. Bueno, pero para ustedes, ¿entiende? ¿qué es? Es que ustedes no sé a qué no se refiere. O sea, yo voy a esto. Para el concepto neopositivista de la ciencia, hay muchas cosas que varios de nosotros llamamos ciencia que no son ciencia. Por ejemplo, la psicología. Así que habría que ver a qué llamamos ciencia, ¿sí? Desde ese punto de vista, la astrología tiene un detalle que es que no puede explicar por qué se dan esas correlaciones, pero que las correlaciones están científicamente comprobadas desde la década del 60, a través de innumerables estadísticas, sí, son científicas. Están comprobadas científicamente. Correcto. Bien. Bueno, aquí está planteado el tema, vamos a ir al debate en el próximo bloque. Como siempre tenemos nuestra tribuna con periodistas, con estudiantes de periodismo, son futuros colegas, futuros periodistas. Ellos sobre el final van a participar haciéndole consultas a los panelistas. Nosotros hacemos una pausa y ya seguimos. Estamos hablando de astrología y adivinación. Hay consultas ahí entre Escudé, el rabino, el sacerdote. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Alguna postura? No, obviamente primeramente hay una influencia, como decía el experto, de lo que pasa en la bóveda celeste con lo que pasa en la Tierra. El calendario hebreo es lunar, y los ciclos de la luna y las fases de la luna tienen obviamente muchísima influencia hasta en el crecimiento de las cosechas, de la barba, de las uñas y de todo lo que va ocurriendo. Y muy probablemente se puede percibir una presencia cósmica que es divina, El tema es cuando la debilidad humana entra a adorar la astrología como si fuese divina, no entendiendo que es nada más que parte del proyecto superior. Ese es un buen punto. Sí. Me gustaría decir algo sobre ese punto. Estoy muy de acuerdo con lo que dice el rabino. La astrología es una herramienta para servir a Dios. En esta era, la gente, primero y principal le explican los Vedas, que en esta era de Kali no hay muy buenos astrólogos. Por eso explicaba bien el Sheikh que esto se utiliza desde el tiempo inmemorial la astrología. En esta era casi nadie son realmente buenos astrólogos. Brignone acaba de ofenderse. ¿Cómo? Ya se ofendió. Ya se ofendió. La idea es que la astrología, no podemos dejar de lado que existen movimientos celestes y que estos movimientos, como todo está en el cosmos, todo está hecho de energía, esta energía cuando se desplaza una energía mueve otras energías e influencia en otros cuerpos en el mundo fenoménico. Sí. Entonces, eso sí es una ciencia, eso nadie puede negarlo. Entonces, la astrología estudia el movimiento de estos fenómenos y es capaz de explicar, cuando se mueve esto acá, esto se desplaza hacia allá. Sí. Entonces, si eso lo utilizamos para servir a Dios, eso vale la pena. Eso es astronomía, es eso, no es astrología. Son dos cosas distintas. La astronomía es la estructura. Los astros. La astronomía es la Y leyes estructura. verificables. Perdón. La astronomía es la estructura, digamos, no geográfica, pero es el plano estructural de los cuerpos celestes en el cosmos. La astrología es la influencia
de estos cuerpos celestes. Sí. La influencia de la energía sobre otra energía, como la influencia que yo puedo tener sobre un niño, por ejemplo, la energía de una persona sobre un niño. ¿Qué sensación tengo al principio, ¿no? Estamos en el arranque de este debate, pero la sensación que tengo es que en general no hay una gran condena de parte de las religiones. Sí, yo quiero decir que... Un segundito, pastor, un segundito. No hay grandes condenas, de lo ha tomado como una especie de entretenimiento y de una cuestión, digamos, de los sectores más ignorantes. Y la única condena puntual, bueno, hay una defensa de Hare Krishna, ¿no? De Krishna a propósito de la astrología, y la única condena hasta ahora parte de los evangélicos, es una condena concreta para... Bueno, porque Si estamos refiriéndonos a las ciencias adivinatorias, también el Islam las condena. No, pero astrología. Primero astrología. De astrología, la única condena por qué concreta... lo condeno? Porque en el informe que diste al principio hablaste que hay una parte de ciencia, que yo pienso que no hay, y una parte de adivinación. Nosotros, como cristianos, entendemos que nosotros no tenemos que ir a ningún adivino para que nos diga cuál es nuestro futuro, que nuestra vida sería muy triste que estuviera condicionada por el día que nacimos. Hay un determinismo, y si lo vemos, hay un argumento muy sencillo, que si Dios hubiera querido determinarnos a nosotros, no nos hubiera dado libre albedrío. Dios podría habernos creado con unas computadoras o con una marioneta que mueve de arriba, hace esto, hace el otro. Dios nos dio algo maravilloso que es la capacidad de elegir. Y cada persona puede elegir en su vida lo que quiera hacer, si quiere superarse, si quiere ser un fracaso, si quiere hacer de su vida una obra de arte, un mamarracho. Cada persona tiene delante de sí el destino para elegir y puede optar por él. Sí, padre. No, es interesante encontrar los puntos también en común. El doctor Carlos Escudé se ponía con los pelos de punta, no solamente de la barba, si hablábamos de condenación. Y está claro que no hemos utilizado esa palabra, hemos utilizado la palabra rechazo, así que le podemos dar tranquilidad al doctor Escudé. Y el punto justamente es el que está tocando el doctor Ricardo, que es si esto tiene que ver o no con nuestra libertad, porque este es el punto fundamental a defender. El rechazo a toda forma de adivinación es suponer que nosotros tenemos un destino marcado que no depende de lo que nosotros hagamos, como si nuestra vida estuviera ya hecha y a nosotros nos toca simplemente recorrer lo que otro hizo de nosotros, sin darnos cuenta que en realidad nosotros vamos haciendo nuestra vida precisamente por nuestra libertad. A eso se dedican las profecías en ese sentido. Si hay profecía en la tradición cristiana que ustedes ambos representan, claro, si hay profecía, no hay una cierta predestinación, no hay un plan divino desde esa perspectiva. Dios tiene un plan, ¿te puedo explicar? Hay un plan de Dios para el hombre, y dice la Biblia que Dios ha preparado buenas obras. Es decir, Dios quiere que nos vaya bien en la vida, pero nosotros somos libres de elegir si queremos seguir o no el plan que Dios tiene para nosotros. Ahí está la libertad. El pecado no era el plan de Dios para el hombre, que Adán pecara, Eva. Y bueno, el hombre se equivoca, o sea que no está determinado desde su nacimiento o por un astro. Nosotros no confiamos en las estrellas, confiamos en el creador de las estrellas, que es Dios. Puntualmente, Brignone, por ejemplo, si usted me hace una carta astral, se dice, si usted me hace una carta, usted me dice qué va a pasar con mi vida, digamos, hasta el final de mis días. La astrología, como cualquier conocimiento, es limitado. No pretende una omnisapiencia, saber todo lo que ocurre y todo lo que va a pasar. Porque, o sea, sí lo pretende, pero no lo logra, por supuesto que no lo logra. Como cualquier conocimiento que tiene un área específica de cultivo. Entonces, un astrólogo, o por ejemplo yo, de ninguna manera vamos a estar ofreciendo certezas de decir cada cosa, o inclusive todas las cosas importantes que van a pasar hasta el fin de los días de una persona. Pero sí podemos observar una cantidad de contenidos que muy probablemente van a ir develándose a lo largo del tiempo, o ya ocurrieron, que pueden ser de suma utilidad para las personas. Tomando... por ejemplo, un dato, por ejemplo, que si se va a morir algún familiar... Por ejemplo, claro que sí, y cuál familiar quizás, y quizás en qué momento. Esto muchas veces se ve con mucha claridad y uno va viendo cuál es el grado de atura o de interés de la otra persona para poder llegar a recibir una información por el estilo, y cuán útil. El grado es relativo según el astrólogo antes que nada, pero también según el tipo de claridad con que aparezca esa información. ¿Qué pasa en un accidente aéreo, donde mueren personas al mismo tiempo, de diferentes signos? Por ahí a uno le dijeron, mira, vos te vas a morir, y el otro era de otro signo y también se murió. Hay estudios estadísticos hechos al respecto, donde hay un punto de la carta que aparece estadísticamente hablando con metodología científica de siglo XX, avalada por la ciencia, que muestra un punto, el vértex, que no viene a cuento desde el punto de vista técnico,
fuertemente sensibilizado en todas esas personas que murieron en el accidente. Para mí no me es respuesta porque eran de diferentes signos y... Pero los signos es una juntas. pavada. Lo de los signos astrológicos, yo ya expliqué que lo de los signos astrológicos, discúlpenme. A ver, ¿cuál es la respuesta? No estamos hablando de eso que yo sé. Ya vamos, sino de Rabino, ya astrología, vamos. que es otra cosa. Pero a todos les pronosticaron que se iban a morir. Que no sé si fueron al astrólogo o no. Estoy diciendo eso a la gente que ya murió. ¿Cómo se puede pronosticar que todos van a morir juntos el mismo día? No sé si todos fueron al astrólogo para que les pronosticaran esto, pero en un estudio estadístico a posteriori, ¿sí?, de las víctimas de accidentes masivos, sí se vio que hay la aparición, con frecuencia estadística altamente significativa, de determinados factores y no, por supuesto, el signo solar, que es la cosa que nosotros conocemos por los medios masivos de comunicación, sino el cielo natal completo. Permitime un segundito. Sí. ¿Más Hacendas? Quería hablar una cosa que siempre... No. Había dicho que tenía la respuesta para él, sí. Siempre venimos diciendo esto en todos los programas. Tenemos que entender un poquitito sobre el karma. Existe el karma, que son reacciones a las actividades realizadas. Ahora, eso se llama karma colectivo. Que mueran 150 personas en un avión significa que las reacciones de esas personas que vienen de vidas previas los ha unido a todas esas personas a morir en ese determinado día bajo el determinado karma que ellos tienen. Es como, por ejemplo, o karmas masivos, como por ejemplo en una guerra. Hay ciertas personas que tienen que ir a morir a la guerra y todo se une porque el universo es gigantesco y hay muchas cosas que pasan en el universo. El karma es algo que las entidades vivientes tienen que pasar cuando están condicionadas en el mundo material. Y termino con esto. Ahora, cuando la entidad viviente, el ser humano en este caso, decide, yo quiero cambiar mi karma, para cambiar su karma tiene que rendirse a Dios. Y dice, Señor, estoy metido en este samsara, en este ciclo de nacimientos y muertes, me cansé de nacer, envejecer, enfermar y morir como siempre. Ahora me rindo a tus pies. Cuando uno se rinde a Dios, uno sale de ese nacimiento y vuelve al mundo espiritual. Rabino. Yo creo que hay un concepto talmúdico que dice Dibra Torah Kilshon Bene Adam. La Torah habló en términos humanos. Y deberíamos elevar el nivel de esto a entender de que hay una falta de compromiso de nivel en el ser humano, en la masa, como para poder lograr un monoteísmo perfecto. Martin Buber dice que hay dos. El mismo Dios es Dios de los filósofos y Dios de Abraham, Isaac y Jacob, o sea, Dios del pueblo. No se puede vivir en el mundo solo de las ideas o del amor platónico. El amor platónico es para Platón, nosotros necesitamos ciertas expresiones. El punto está en no deificar medios mucho más, medios inferiores en los cuales el ser simple necesita apoyarse y creer. Lo del entretenimiento. Los astrólogos no deificamos a los astros. Eso es astrolatría, que no le corresponde al estudioso de la astrología. Quisiera aclararlo, porque quizás hay una confusión respecto de cuál es la tarea del astrólogo. En el desarrollo de la historia judía, hasta el sumo sacerdote llevaba 12 piedras en el pectoral, ¿no es cierto? Y los urim betumim que determinaban las suertes o los destinos. La cultura, el nivel cultural de cada época y de cada lugar es muy distinto como para llegar a esa unicidad perfecta que pretendemos de Dios. En la medida en que esos caminos, hay una manera de interpretar la Torah que es la Kabbalah, que es una manera esotérica y donde los números juegan un papel preponderante y el valor numérico de las letras hebreas. Y el simbolismo planetario. Y el simbolismo planetario. Entonces yo no condenaría de ninguna manera lo que sería condenable, creo, es no comprender la debilidad del pueblo, de la masa, cuando necesita de cierta simbología para lograr llegar a la espiritualidad religiosa o a la unicidad. Cuando alguien prende una vela a un santo, sí, o una anciana pone un papelito entre las piedras del muro occidental de Jerusalén, sí, el antiguo muro de los lamentos, no quiere decir que atrás está Dios escuchando, pero la fe de ella está llegando a través de ese papelito. Pero según lo que dijo Escudé, sería más o menos como darle un ratito de entretenimiento al pueblo. No, yo diría que darle la posibilidad al pueblo de también llegar a Dios sin necesidad de tener estudios teológicos. Perfecto. Hacemos la pausa, se pone lindo, ¿eh? Hacemos la segunda pausa y ya nos reencontramos, seguimos con el debate, hay mucho para decir, Escudé también tiene ganas de opinar, también el padre Alejandro, enseguida volvemos. Astrología
y adivinación. De eso estamos hablando. Hasta ahora hemos observado, bueno, posiciones que en general están como tendiendo a decir, es una parte del entretenimiento de la gente. Hay una condena muy concreta, por un lado del sacerdote, del padre Alejandro, y por el otro lado del evangélico. Pero ahora les queremos presentar un testimonio, el de Fedra Bañona Lenda, es licenciada en psicología, y ella dice, Jorge, que en su vida fue muy importante la astrología horaria. ¿Qué es, en dos palabras? La astrología horaria es la rama oracular de la astrología, la que asumidamente se encarga de adivinar, del mismo modo que el tarot, el I Ching, las runas, etc. Bien, vamos al testimonio. Yo creo que las religiones en general están en contra de la astrología y de todos los sistemas de adivinación. Yo soy católica, algunas personas mantenemos nuestras creencias y nuestra fe y buscamos una conciliación interna sin no por esto sentirnos divididos ni con mala conciencia. Cuando consulto con astrología no siento que estoy cometiendo un pecado. Pienso en la frase de Santo Tomás de Aquino, que las estrellas influyen pero no obligan. Y de esa manera, ante los resultados dados por la astrología, ya sean buenos o malos, mi último sentimiento es elevar una oración y pedir la intercesión de Dios para que me ilumine en lo bueno y para que pueda disminuir aquello malo. Yo tenía un tumor hipofisiario y 2 hormonas, el cortisol y la prolactina elevadas, que trataban de regularme los médicos. Sin embargo, mi problema de salud no mejoraba y a través de una pregunta de astrología horaria se pudo detectar otra hormona que hasta ese momento no se había podido ni se le había ocurrido a ningún médico testear. Le llevo esta inquietud al médico, que lo toma con sonrisa, pero toma esta inquietud. Me hace los estudios sanguíneos y descubre que efectivamente esta hormona estaba muy alta en mi cuerpo y de esta manera me pueden dar la medicación adecuada y corregir mi problema de salud. Es muy fuerte el testimonio porque pareciera que a través de la astrología horaria se puede tener más precisiones que a través de una tomografía computada, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Pero les pido solo un concepto. Sheikh, ¿está condenado por el Islam si una persona va y le pide justamente a un astrólogo que le haga una carta natal? ¿Está condenado? La carta natal en sí no, lo que el Corán expresamente condena y nos advierte que es obra y consecuencia de Satanás es la ciencia adivinatoria a través de las piedras, a través de las cartas. Bueno, pero acá hay adivinación también. Lo que desde ellos ese dicen... punto de vista es desaconsejable por lo menos. ¿En el judaísmo? Yo creo que hay que entender de que todo viene de Dios, creador del cielo y de la tierra, y los medios que los hombres utilizan no son más que medios, y no hay que confundir los medios con el fin. Bien, padre. Nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios y por eso inteligentes y libres. Como Dios es inteligente y libre. Hay una diferencia. La libertad de Dios es una libertad creadora y la nuestra es una libertad creada. Una libertad entonces que no es capaz por sí misma de decidir el bien y el mal, sino una libertad que es capaz de optar por el bien cuando la inteligencia lo encuentra. El problema de la adivinación es ese peso que nos significa la libertad, por la cual tantas veces queremos renunciar a ella. Está bien, pero seríamos tan felices si alguien se hiciera responsable de nuestra vida y no fuéramos nosotros responsables de lo que hacemos. Acaba de decir algo muy importante. La religión por eso mismo, porque le pesa la libertad. Muy bien, y es tarea nuestra ayudarlos a asumir la libertad, porque no es posible la fe sin la libertad. Pero asumiendo la libertad, la mujer que da el testimonio llega a una conclusión, le hace bien algo, la astrología horaria dice, bueno, usted le tiene este problema. Para ella le hizo bien. En la medida que aumenta nuestro conocimiento, ¿no podemos ser más libres? ¿De San Expedito? No, de ninguna manera.
Lo que no, está perfectamente admitida esa intercesión de él como de todos los santos, y qué suerte que a esta mujer eso le ayudó para encontrar una enfermedad y poner el remedio. Pero eso no es adivinación. Entonces no queda muy claro. Eso fue adivinación, fue astrología horaria, que es la rama adivinatoria, asumidamente oracular de la astrología. Así lo dijo, si no recuerdo mal, el testimonio de la persona. No creo que podemos así lo consideró ella, y yo creo que puede ponérsele a un mismo hecho diversos nombres. Yo no lo llamaría adivinación, porque eso había allí una realidad. No era adivinar que se aplica al futuro. La enfermedad allí estaba. Entonces fue conocer una realidad que estaba. Eso no es adivinación. ¿Cómo la conoció? Preguntando a un astrólogo que preguntó a los astros. Pero no adivinó, porque adivinar es algo que va a suceder y que yo ya ahora conozco. En cambio acá era algo que estaba sucediendo y que el astrólogo descubrió. Eso no es adivinación, eso es conocimiento. Se dijo que es como un juego, como una práctica, y yo creo que no es un juego, y es una práctica que no es buena. Y yo, aparte de la palabra rechazo, uso la palabra condenación, porque la Biblia lo dice así, porque hablamos que es adivinación, se dijo eso, ¿no? Y la Biblia rechaza la adivinación. Dice la Biblia, dice: no volvéis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. O sea que la Biblia lo ve, no es como una cosa menor, como un juego. Hay gente quizás por ignorancia se acerca pensando que es algo bueno, pero la Biblia lo condena porque nosotros queremos saber nuestro futuro. Lo encontramos en la palabra de Dios. Y hablando de la parte científica... Pero pastor, a esta mujer le sirvió. Mire, yo tengo mis dudas si realmente le puede haber servido, porque en todo el tema de la adivinación también estamos entrando en un tema de ocultismo, en algunos casos. En algunos casos no, y en algunos casos sí. Y lo encontramos en la Biblia. Con el apóstol Pablo había una mujer que tenía un espíritu de adivinación, que era un espíritu demoníaco. No estoy hablando de ninguna persona en particular, estoy dando un caso que está en la Biblia. Y esa persona fue liberada por el poder de Dios de ese espíritu de adivinación que tenía, que era un espíritu demoníaco, y después de eso no pudo adivinar más. Y daba grandes ganancias a sus amos. Pero cuando hay profetas que terminan su profecía diciendo oráculo del Señor, ¿a qué se refiere? Mire, hay profetas y hay reyes que Dios condenó. Por ejemplo, al rey Saúl fue a consultar una adivina, a la pitonisa de Endor. Y dice Dios que lo condenó. Dice: murió Saúl a causa de su rebelión, con que pecó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. Y cuando José leyó los sueños del faraón, las 7 vacas flacas, las 7 vacas gordas, ¿no estaba adivinando? ¿No era oniromancia? No, porque una cosa es una revelación de parte de Dios que viene para sus siervos, sus escogidos, y otra cosa es lo que puede revelar otro espíritu que no es un espíritu de Dios. ¿Y no podemos considerar que quizás el conjunto del entramado celeste es una revelación de Dios? No, yo pienso que no, de ninguna manera, porque no, porque la revelación... Pero ¿sabe dónde está la revelación de Dios? En su palabra. Sí, Jude. Sí, me parece claro que lo que la paciente del testimonio obtuvo mediante astrología horaria... Sí, quiero defender todos los testimonios que nosotros presentamos porque son absolutamente reales, absolutamente transparentes. Lo que acaba de decir esta mujer es lo que siente, es lo que le pasó en su vida, ¿no? Más allá de que lo aceptemos o no, lo comprendamos o no. Bien, no lo ponemos en duda. Entonces, lo que la paciente obtuvo mediante astrología horaria es un diagnóstico. Claro. Es decir, es lo que decía el padre. No es una adivinación. Es un diagnóstico. Es decir, cuando la Iglesia rechaza la adivinación, lo que rechaza es pretender conocer el futuro, que en realidad depende de las libertades, de una libertad de Dios que no se sucede en el tiempo. Es un eterno presente la libertad de Dios, y una libertad humana que se desarrolla. El futuro de ella dependía de ese diagnóstico. Pero seamos rigurosos y seamos serios. Sí. Si a mí me dicen que al salir de este estudio me va a pisar un auto, se está haciendo adivinación. Si a mí me dicen que dentro de mi cuerpo hay algo malo que se llama tal cosa y que puede existir un medicamento para eso, es un diagnóstico. Pero le cambia el futuro. Sí, me cambia el futuro, pero de maneras diferentes, ¿no es cierto? Porque, no. Porque, digamos, a través de los paradigmas científicos reconocidos,
No existe ninguna manera de predecir que al salir de este estudio me va a pisar un auto. En cambio, a través de esos mismos paradigmas científicos, sí es posible dictaminar que hay algo malo dentro de mi cuerpo. Yo quiero decir lo siguiente. No, permiso. Yo quiero decir lo siguiente, ¿no es cierto? Lo que ha dicho nuestro experto, a mí me ha causado mucho interés. Él nos dice que la astrología, tal como él la entiende y tal como la entienden los estudiosos de su campo, es el estudio sistemático de las correlaciones entre algunos fenómenos celestes y algunos fenómenos humanos. Y además nos dice que las correlaciones están comprobadas desde la década del 60, algunas de ellas por lo menos. Bueno, digamos, yo creo que ninguna persona razonable puede tener nada en contra de esto, porque si esto realmente es así, eso es una ciencia, ¿no es cierto? Por otro lado, yo personalmente tampoco puedo tener nada en contra de un entretenimiento basado en lo que para nuestro experto sería solamente la vulgarización de la astrología. Pero, digamos, dejemos eso de lado. Yo, la verdad es que, habiendo oído este testimonio de nuestro experto, quisiera conocer un poco más sobre los estudios que él invoca, digamos, es decir, dónde se realizaron, en qué universidades, son centros científicos respetados, respetables, conocidos, se hicieron en la Universidad de Chicago, en la de Harvard, en la de Yale, estadísticas sobre la certeza. No hay. ¿Pero dónde? ¿Dónde? Jorge, ¿dónde? En varias universidades. ¿Qué universidades? Nombre y apellido. Perdón, en este momento hay una universidad en Estados Unidos de astrología. ¿Qué universidad? ¿Cómo se llama? La Universidad Kepler College en la ciudad de Washington, en el estado de South Carolina. Es absolutamente desconocida en el mundo científico. La Sociedad Norteamericana de Estudios Sociales. Usted es el vocero del conocimiento científico, ¿no? Bueno, usted no conoce la universidad y por eso no existe. Yo he sido profesor de Harvard. Discúlpeme, yo he sido profesor de Harvard. Bueno, entérese que hay una universidad en Washington. No la conozco. Bueno, entérese. No la conozco. El tema es este. Hay un detalle de algo que usted dijo que también yo quisiera puntualizar. Su definición de adivinación no coincide con la definición histórica de la adivinación. Cuando iban al oráculo de Delfos, a la pitonisa, etcétera, no solo preguntaban por el futuro, sino por algo también presente. Bueno, adivinación es, a través de medios acercándose a la divinidad, adivinación, a través de medios de alguna manera sacros, ¿sí? Saber realidades que de otro modo no serían accesibles, como la hormona que no le andaba a esta persona. Si lo que el adivino me dice es el equivalente de un diagnóstico científico, yo parto de la base de que es un diagnóstico, no que es una adivinación. Pastor, bueno, su definición, pero no es la definición histórica. Con esto vamos a cerrar con esto. Muchos científicos consideran que la astrología es una forma de evasión de los problemas reales que tienen las personas. Bien, no es una ciencia. Muchos científicos opinan lo mismo de la religión. Ahora vamos a seguir con el debate, claro, lo vamos a transformar un poquito porque viene la tribuna, vienen las preguntas de los estudiantes de periodismo. Hacemos la pausa. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Detrás de lo aparente, de lo establecido, de lo que nos obliga a creer el poder, se esconde la verdadera naturaleza de la realidad. Mística. Acompáñanos a hacer una exploración detrás de los velos de lo conocido. Estreno. Este lunes a las 21 por Infinito. Abre tu mente. Es arte interactivo. Sí, une fragancia y diseño. Se ve, se siente, toda una experiencia. Tu casa merece que exhibas Glade Glaser, el único sistema recargable que te permite disfrutar del más elegante diseño y ricas fragancias por 30 días en forma continua. Glade Glaser. Glade, fragancias que renuevan. ¡Estás desarmada! ¿Y tú? Estás perdido. Con Raid Doble Acción no hay mosquito que pueda contra vos. 1. Mata moscas y mosquitos al instante. 2. Al aplicarlo en puertas, paredes y ventanas deja una capa que sigue matando por horas. Raid Doble Acción. Mata, sigue matando. Con los detergentes cremosos Ala, mantener la suavidad de tus manos cuesta menos. Prueba también la nueva variedad miel y almendras.
Fundación Quantum, líder en formaciones internacionales en PNL y coaching, presenta a Joseph O'Connor en Argentina, uno de los referentes mundiales más reconocidos en programación neurolingüística. Una oportunidad única en América Latina. Sea trainer en PNL con aval internacional. 2 módulos de entrenamiento y capacitación en español con Joseph O'Connor en mayo y septiembre en Buenos Aires. Infórmese también por nuestras certificaciones en coaching con PNL en América Latina. 5411-4672-4317 y www.fundacionquantum.com.ar. Astrología y adivinación. Bueno, sí llegamos a una conclusión, que hablar de astrología levanta un fervor tremendo, ¿no? Por lo menos era lo que estábamos viviendo hace unos minutitos. Ahora vamos a las tribunas con las consultas. Vas a preguntar vos, ¿no? Sí. ¿Cómo te llamas? Fernando, mi nombre. ¿Para quién? Para el astrólogo. Sí. Quería preguntar si existe el libre albedrío o si considera que nuestro destino está escrito. Sí, no tengo la más mínima idea de si existe el libre albedrío. La verdad, solo sé que la astrología funciona y que no siempre muestra todo, pero quizás nuestro conocimiento sea limitado, no la relación entre el mundo astral y el mundo humano. Mi sensación, mi intuición personal es que todo está determinado, pero esto es muy personal. Bueno, pero está bien. Yo utilizando las herramientas de Escudé, podríamos decir que si uno puede predecir a través de la astrología lo que va a pasar dentro de 4 o 5 años, quiere decir que efectivamente libre albedrío, por lo tanto libre albedrío no hay. Sí, pero quizás lo aguarda. Muchos astrólogos sí hablan de libre albedrío, ¿eh? Yo no estoy entre ellos. Pero la mayoría de los astrólogos se sienten cómodos con la idea de libre albedrío, quizás para de alguna manera no sentir tanto el peso de toda esta especie de máquina simbólica que es la astrología. Vamos a la otra tribuna, sí, tu consulta. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eleonora Richmüller y la pregunta es para el pastor. Usted dijo que Dios nos dio la capacidad de elegir lo que queremos hacer con nuestra vida. ¿Por qué es una mala elección la práctica de la astrología si esto puede llegar a anticipar una enfermedad y salvar así una vida como vimos recién en el tape? Es una mala elección porque Dios, cuando quiso revelarnos algo, lo dio en su palabra. Y Él nos está diciendo que este es un manual de un fabricante. Dios nos ha creado y nos ha dado su palabra para que nosotros sepamos cómo va a ser nuestro futuro, nuestra vida. Mira, hay un pasaje que dice: he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida. O sea que Dios te pone las 2 alternativas, no te determina. Puedes elegir una u otra. Y somos libres. Ojalá que todos podamos elegir el bien, podamos acercarnos a Dios y reconocer nuestro futuro en su palabra. Justamente por los estudios que solicitó razonablemente el doctor Escudé. Sí. ¿Alguna vez algún astrólogo hizo esto? Es decir, aceptó un desafío de esta naturaleza, decir, bueno, señores, estamos en el 2005, yo hago esta carta natal a tal persona, ante escribano público, yo digo que va a pasar esto, esto y esto, y esto se fue verificando a lo largo del tiempo. Estamos en el 2005. Esa experiencia particular no, la vi sin escribano público, la hacemos todos los días. Pero y la persona por algo porque vuelve si después de unos años todas esas predicciones se cumplieron, o algunas importantes. Bueno, vamos a hacer conclusiones, 30 segundos. Adelante. Bueno, nosotros decimos que así como José interpretó los sueños fue por revelación divina y no por adivinación. Tomando por adivinación lo que hoy se entiende como adivinación, que es algo totalmente condenable porque se mueve, lucra, vive de la esperanza, la ilusión de la gente y muchas veces se ve defraudada. Respecto del libre albedrío y del determinismo, el Islam nos enseña que hay una posición intermedia. Por ejemplo, yo puedo elegir determinada actitud frente a un hecho, pero ese hecho ya está determinado por Dios que debe ocurrirme, la muerte de mis padres. En un momento va a tener que ocurrir. La actitud que asumo yo ante esa situación es lo que me permite a mí ser libre. Bien, Rabino. Todo viene de Dios, se revela a Dios de las más distintas maneras y en las más diversas vestiduras. Y creo que culturalmente, aquí hay un tema cultural que tenemos que tomar en cuenta a través de los siglos y a través de los distintos espacios donde estamos viviendo y la influencia también de la religiosidad popular que muchas veces tergiversa nuestro monoteísmo puro. Obviamente,
tenemos el libre albedrío, elegiréis el camino de la vida, pero para el judío el camino de la vida es el cumplimiento de los 613 preceptos de Dios. Sin embargo, dentro del judaísmo hay las más diversas interpretaciones sobre cómo llegar a Dios. Hoy estuvo muy pragmático el rabino. Padre. Haciendo pie en lo que dijo el rabino, lo personalizo y digo que todos venimos de Dios y todos vamos hacia Dios. Y Dios nos ha hecho capaces de ir hacia donde Él nos ha destinado, que es la felicidad eterna, a partir de nuestra propia decisión, de nuestra propia elección. También por eso somos capaces de frustrar el bien que Dios quiere para nosotros. Por lo tanto, Dios confía en nuestra libertad, quiere que nosotros confiemos en ella y confiados en su providencia estemos dispuestos a elegir cada vez con nuestra libertad. Pero ¿y si nos damos una vuelta por un adivinador? No estaríamos renunciando a nuestra libertad. Bien. ¿Escudé? Sí. Bueno, sigo siendo agnóstico respecto a la astrología, ¿no es cierto? Agnóstico y de Leo. Sí. Y de Leo, es verdad. Porque yo también me dedico al entretenimiento y de vez en cuando he leído mi horóscopo, porque quieren que les diga, ¿no? Pero lo hago a modo de entretenimiento, sí, ¿no? Me divierte muchísimo. Y cuando no coincide, digo que porquería y porque me aburre. Vamos a la conclusión. Vamos a la conclusión. Es decir, pongo muy en duda el carácter científico, ¿no es cierto?, de esta astrología. Lo que se nos ha dicho es que la verdadera astrología científica es el estudio sistemático de las correlaciones entre algunos fenómenos celestes y algunos fenómenos humanos. También se nos dijo que algunas correlaciones altamente significativas están comprobadas desde la década del 60. Bien, mi observación es que si estos estudios fueran serios, las grandes universidades del mundo se hubieran lanzado masivamente a este tipo de investigación. Chicago, Stanford, Yale, Columbia tendrían departamentos de astrología, la Sorbona tendría un departamento de astrología, la Universidad de Roma también, hasta la UBA, ¿no es cierto? Porque si estas correlaciones fueran comprobables, ¿no es cierto?, desde el punto de vista científico, esto sería sensacional, llevaría a ganar premios Nobel, ¿no es cierto? Pero no ha sido así, y nuestro experto solamente mencionó una institución oscura y desconocida en los Estados Unidos, que no tiene absolutamente ningún tipo de renombre científico. Como los científicos no son tontos, ¿no es cierto?, yo llego a la conclusión de que los estudios no deben ser muy serios. Pastor, bueno, yo pienso que usted dice más breve las conclusiones. Una conclusión muy buena a usted con su pregunta. ¿Por qué un escribano no certificó esto? Eso es un argumento muy fuerte. Y digo, la astrología y la fe y la vida cristiana no tienen nada que ver, no pueden llevarse juntas. Cuando yo quiero saber lo que va a pasar con mi vida, no recurro a ninguna carta astral, yo recurro a la Biblia, la palabra de Dios. Dice la misma Biblia que meditemos en ella de día y de noche, porque entonces haremos prosperar nuestro camino y las cosas nos irán bien. ¿Más sendas? Yo estoy un poquito como en el límite entre lo que es religioso y lo que es la astrología. Adhiero muchísimo lo que dicen muchos de los panelistas religiosos, porque yo nunca lo vi en el límite, yo lo veo totalmente del lado de la astrología. Ahora es donde me va a ver quizás un poquito con un pie en cada lugar. Adhiero muchísimo a lo que dicen nuestros panelistas religiosos, porque yo soy un religioso yo mismo, y adhiero sobre todo a lo que dice nuestro rabino. Definitivamente no podemos justificar el fin a través de los medios. En otras palabras, lo que queremos decir es: lo más importante, el alma de todas las cosas es Dios, es llegar a Dios. Sí, pero por otro lado no podemos dejar de lado de que existen diferentes herramientas para llegar a Dios. En las escrituras védicas, que son las escrituras más antiguas del mundo, las personas para hacer sus cosechas, para casarse, para las guerras, para ir a la escuela, para cualquier cosa utilizaban la astrología y les funcionaba perfectamente. Ahora, si algunas personas no entienden o no conocen sobre la cultura védica, eso es otro tema. Bien. Pero en realidad esto está utilizado desde tiempo inmemorial. Correcto. Pero para servir siempre a Dios. Muy bien, la última palabra la tiene nuestro invitado, Jerónimo. Yo quisiera comenzar mi resumen contestando al doctor Escudé. Yo aprendí en la universidad, en la UBA, me enseñaron que hubo un estudio de Feyerabend que en 1975, hace 30 años, hubo una declaración conjunta firmada por 176 científicos, 19 premios Nobel, entre ellos contra la astrología, diciendo que era una pavada, etc. Cuando un reportero de la BBC reportó a uno de ellos, le dijo: disculpe, es que yo no conozco nada, no le puedo hablar del tema. El tipo se escandalizó, entonces empezó a reportear a todos. Los 176
dijeron la misma excusa: no conozco del tema, no puedo hablar. Pero al mismo tiempo firmaron un manifiesto contra la astrología. Esta es la situación que está ocurriendo en el mundo científico actual. Existe la Facultad de Londres desde hace unos 50 años. Existe la Universidad de Washington, la facultad o el College de Washington desde hace 5 años. Pero la comunidad científica, por su extremado prejuicio, porque pone muy en un brete su cosmovisión, está sistemáticamente negándolo. En ciertas sagradas escrituras, si no me equivoco, alguien dijo: la verdad os hará libres. La astrología es un estudio que trata de comprender cuál es la verdad de nuestra relación con el cosmos. Bien. Y esa verdad yo creo que es útil para el ser humano y por eso nos dedicamos a ello los astrólogos. Jerónimo, muchas gracias a todos también, muchas gracias. De esta forma terminamos Creencias dedicado a la astrología y a la adivinación. ¿Qué pasa en casa? Llega la reflexión. Hasta el próximo Creencias.